realidad la reunión se realizó ayer con quienes integramos la Comisión de Finanzas y quienes integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, junto al presidente de la Cámara, Sergio Massa, al presidente del bloque, Máximo Kirchner, y el ministro Guzmán, donde se abordaron varios temas, entre otros la ampliación del presupuesto, que es vital para todo lo que tiene que ver con las cuestiones que hoy día hacen que el gobierno nacional tenga que invertir enormes recursos en virtud de la pandemia que estamos atravesando, y que tiene que ver con el IFE, que tiene que ver con la ATP, que tiene que ver con la obra pública que se está reactivando, y que el gobierno necesita esas herramientas para que podamos seguir funcionando. No hay que olvidarse que nosotros estamos trabajando con el presupuesto prorrogado del año pasado, y entonces el ministro hizo un informe muy pormenorizado de esta cuestión. También expresó y hemos acordado que ese tema tan polémico que se quería instalar, de que íbamos a cobrar IVA a la leche, eso está totalmente descartado. Y lógicamente está la preocupación no solamente del gobierno nacional, sino creo que de la sociedad argentina, respecto a la cuestión que tiene que ver con la reestructuración de la deuda externa, básicamente los tenedores de bonos. En ese sentido ha habido también un informe muy amplio, donde después del informe del ministro hubo un plenario de comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Finanzas, donde hemos formulado un despacho unánime para convalidar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de ir encauzando esto. Sabemos que hoy es un día importante para el gobierno, para el país, y la expectativa lógica que tenemos todos de que haya puntos de coincidencia que nos permita salir de esta pandemia que nos dejó el macrismo, una pandemia que hipotecó el futuro del país por muchos años, y que hoy nos toca a nosotros estar en esta negociación por la reestructuración, cuando sabíamos perfectamente que lo que había acordado el gobierno de Macri era imposible de cumplir, es una deuda insostenible. Y posteriormente en el ámbito también del plenario de comisiones, cuando me tocó hacer uso de la palabra, y dejé muy claro la posición, al menos en lo particular, y creo que es el sentimiento de muchos de los que integramos el Frente de Todo, más allá de la buena relación, del buen clima, y de que los diputados que Cambiemos adelantaron su voto favorable. En lo particular expresé que era lo mínimo que podían hacer después de haber dejado un país en bancarrota, y entonces celebrando el buen clima, pero no dejando de plantar lo que uno tiene como convicción. Claro. En esa línea he sido muy claro en el sentido de decirle: es fácil votar para pagar a los poderosos, y yo espero que tengan la misma actitud cuando tengan que votar leyes en favor del pueblo argentino. Se puede decir que, también no es la primera vez que el país está en esta situación. Lo que sí también no es la primera vez que son gobiernos neoliberales los que han dejado al país en la bancarrota, y tampoco no es nuevo que es el peronismo el que tenga que venir a encontrar las herramientas para solucionar estos inconvenientes, que son muy graves y que, como decía, hipotecaron el país. La lección que nos queda, y seguramente tiene que ver con el hecho de algún momento tiene que haber una legislación que limite el endeudamiento del país. No es posible que hayan entrado más de 44.000 millones de dólares y que eso haya tenido casi como único fin tratar de lograr la reelección de Mauricio Macri. Porque eso es en el fondo lo que pasó, y a eso agregar, ¿no es cierto?, que significó
premiar a los especuladores para crear una fuga de capitales como no se recuerda prácticamente en los últimos años. Esta lección tiene que ser para las nuevas generaciones, para la nueva clase política que sin ninguna duda va a ir llegando, para que en el futuro no cometamos los mismos errores, porque en definitiva es siempre el que paga el país, y en ese país el que más paga los platos rotos son la clase media y los sectores más humildes. Esa ha sido la historia de nuestro país. Los poderosos, los ricos, los que tienen offshore, los que están en la especulación nunca pierden. Acá siempre pierde el pueblo trabajador y el más humilde, el que muchas veces queda excluido del sistema. Hablar de porcentajes en lo personal no es mi fuerte, no soy de los que manejan las cuestiones técnicas en la macroeconomía. Sí, creo que es muy fuerte el entender, el percibir la situación, la realidad que vive el país, y bueno, no sé si, a ver, no tiene nada que ver el porcentaje de deuda con el PBI, pero sí tiene mucho que ver el porcentaje de pobres que nos dejó el gobierno anterior, y que todo tuvo que ver con esta política que llevaron a la práctica de un endeudamiento feroz que al que menos ha favorecido es el pueblo. Si vos me preguntás en qué porcentaje perjudicó a la sociedad, y bueno, nos dejó más de un 30% de pobres, nos dejó en default, nos dejó sin posibilidades de acceder a ningún tipo de financiamiento para cuestiones de fondo que necesita nuestro país, y todo ha sido debidamente armado por el que se suponía era el mejor equipo de los 50 años, que se burlaban y que se reían y que eran los capos de las finanzas, que generaron deuda a 100 años. Bueno, quienes estábamos en el campo nacional y popular sabíamos que todo era una fantasía y que íbamos a terminar como terminamos, y que lamentablemente hoy teníamos que estar ocupándonos de estas cuestiones cuando debiera ser el objetivo de nuestro gobierno estar trabajando fundamentalmente en las cuestiones que tienen que ver con lo que benefician al conjunto de la sociedad. Tuvimos 4 años de pandemia macrista, a eso hay que sumarle estos 5 meses de pandemia producto del coronavirus, así que la verdad que cuando pase todo esto habrá que analizar si cuál fue más dañino, la pandemia macrista o la pandemia del coronavirus. Claro. Yo particularmente creo que va a ser mucho más nocivo la pandemia del macrismo, que ha dejado las estructuras de las pymes, de los trabajadores, de los que quieren producir, los ha dejado en terapia intensiva, y bueno, todavía no, cuando empezamos a pensar en cómo salíamos de terapia intensiva para esos sectores, nos encontramos con el coronavirus, que es un combo, es la tormenta perfecta en ese momento. Pero bueno, también uno confía, cree, entiende. Hay un presidente que sabe el rumbo que tenemos que tomar. Ese presidente ha sido muy claro en el sentido de priorizar la salud. Ese presidente ha dicho, vamos a empezar por los últimos para avanzar a todos y con todos. Esa es la línea que viene siguiendo. Sabemos que es muy difícil, la caída de la economía ha sido muy fuerte a lo largo y a lo ancho del país, pero también no deja de ser cierto que producto de esta decisión de cuidar la salud es que tenemos la situación en lo que se refiere a salud controlada, el sistema de salud funcionando. Estos largos meses nos han permitido para tener las condiciones en los que se construyeron 12 hospitales modulares, se amplió notablemente el porcentaje de camas para terapia intensiva, y al ir alargando en el tiempo hace que el sistema de salud no se sature y que no tengamos que ver el triste espectáculo que han padecido muchos países del primer mundo, producto de que el sistema sanitario colapsó, y cuando colapsa no queda otro camino que los médicos tengan que optar a quién ponen un oxígeno y a quién no. Bueno, acá por suerte, y hasta ahora creo que tenemos un piloto de tormenta que está llevando esto, yo espero, a buen puerto, más allá de que sabemos que la única medicina que hoy tenemos es el aislamiento, es el distanciamiento social y es la higiene, y bueno, esperemos que
aparezca pronto la medicina y que nos encuentre a los argentinos más solidarios, más preparados y dispuestos a iniciar la reactivación que tanto necesitamos.